Parece que hay algún tipo de problema con el audio. Estimado doctor Castillo, el día de hoy tenemos como tema procesos penales, ¿verdad? Sí, correcto, estimado Francisco. Perfecto. La escuchamos entonces. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Muy buenas noches a todas las personas que se encuentran conectados a través de las diversas plataformas creadas para este diplomado. Agradeciendo su gentil invitación una vez más. Puedo compartir con ustedes una temática. La semana pasada tuve el agrado de poder compartir con ustedes referente a la teoría general del delito y en esta noche vamos a hablar un poco más de la parte procedimental. Como tal, recordemos nosotros que a partir del 10 de agosto del 2014, cuando entra en instauración el Código Orgánico Integral Penal, se recoge en un solo código que justamente se denomina Código Orgánico Integral Penal, se recoge justamente todas las materias relativas al derecho penal, al derecho procesal penal y al derecho de ejecución de las penas como tal, recordando que anteriormente antes de esta de puesta en marcha del Código Orgánico Integral Penal, nosotros teníamos, lógicamente, un código penal, un código procesal penal, pero a partir de esta fecha antes mencionada, en un solo cuerpo legal se recoge toda la normativa penal. De ahí justamente que es fundamental, es importante hablar sobre los procesos penales como tal. Todos los procesos penales que van de la mano de cuando se infringe, se lesiona a un bien jurídico protegido, se comete una infracción penal, que para recordar decíamos que era esa conducta típica antijurídica y culpable, que se divide en delitos y contravenciones. Entonces, cuando se ha cometido un delito, cuando se cometió una contravención o a su vez una infracción penal, es necesario saber bajo qué procedimiento penal se debe de juzgar esa infracción como tal. Justamente nuestro Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 1, dentro de las 5 finalidades, una de ellas es establecer el debido procedimiento para el juzgamiento de las infracciones penales. Entonces, como es lógico, con base al principio de legalidad, con base a lo que establece el propio artículo 13 del COIP, que todos los tipos penales, que las penas deben de ser entendidas en su sentido literal, que se prohíbe la interpretación extensiva, analogía en el derecho penal como tal, es fundamental tener claro el procedimiento penal para el juzgamiento de cada infracción penal. Recordemos nosotros que a partir del artículo 79 del Código Orgánico Integral Penal están contemplados justamente los tipos penales hasta el 398, donde existen un sinnúmero de delitos que atentan o que lesionan bienes jurídicos y que por lo tanto están ahí para ser sancionados como tal. Sobre de la base de ello, entonces se incorporan los procedimientos penales en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Tenemos un procedimiento general que se le denomina el procedimiento ordinario, que sin duda alguna es el procedimiento más completo, es el procedimiento más extenso, es el procedimiento más largo, pero que cumple con todas las categorías, con todos los requisitos de procedibilidad, de procedimiento, con el objetivo, lógicamente, de poderse llevar a cabo de una forma correcta un proceso penal. Así también tenemos procedimientos especiales establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, como lo es el procedimiento abreviado, como lo es el procedimiento expedito y como lo es el procedimiento directo. El procedimiento expedito y el procedimiento directo son dos procedimientos que se los debe de seguir para cuando así la norma lo indique, y el procedimiento abreviado es un procedimiento voluntario como tal. Y también tenemos un procedimiento del ejercicio de la acción penal privada, recordando nosotros que también nuestro Código Orgánico Integral Penal establece dos clases de ejercicio de acción penal. Existe un ejercicio de la acción penal pública y existe un ejercicio de la acción penal privada. Dentro del ejercicio de la acción penal pública, el titular, el dueño de la investigación, le corresponde a fiscalía como tal. En cuanto al titular del ejercicio de la acción penal privada, le compete solamente a la víctima y a través de solamente 5 delitos de esa amplia gama o de ese amplio catálogo de delitos que tenemos en nuestro Código Orgánico Integral Penal, solamente 5 se ventilan bajo el régimen del delito de ejercicio de acción penal privada: el estupro, las lesiones siempre que no superen los 30 días y que no se trate de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, la usurpación, la calumnia y los delitos que conforman o que forman parte contra la flora y la fauna, contra los animales que forman parte de la fauna urbana.
Por lo tanto, solo esos 5 delitos corresponde juzgarlos bajo el ejercicio de la acción penal privada, que es también otro proceso, y que aquí solamente decíamos que le corresponde a la víctima a través de una querella proponer su acusación como tal ante un juez de garantías penales, quien va a conocer sobre el hecho, abrirá un término de prueba, llamará a una audiencia oral y en caso, lógicamente, de que se cuente con todos los medios probatorios, dictará la sentencia respectiva o en caso de que no, podrá dictar solicitará o dará un dictamen o sobreseerá, claramente. Habrá un sobreseimiento sobre tal. Porque recordemos que aquí no ingresa el fiscal. Un punto importante de estos delitos de ejercicio de acción penal privada es lógicamente que está permitida la conciliación. Recordemos nosotros que dentro de la constitucionalización del derecho penal nos indica que el derecho penal es un derecho de última ratio, que es un derecho de última instancia y que con base a lo que establece el artículo 3 del Código Orgánico Integral Penal, referente al principio de mínima intervención penal, yo debo de agotar todos los mecanismos extrapenales y solo cuando estas ramas no me sean suficientes deberé recurrir al derecho penal. Por lo tanto, en estos 5 delitos que acabamos de hablar de los ejercicios de acción penal privada, en cualquier momento yo puedo llegar a una conciliación, reparo a la víctima, que es otra de las finalidades establecidas en el artículo 1 del Código Orgánico Integral Penal, y una vez que he reparado a la víctima, termina el proceso penal como tal. Ahora bien, vamos a hablar primero del procedimiento más completo, del procedimiento que tiene todos los plazos, que es un procedimiento extenso, que sin duda alguna, al ser largo, se va a demorar mucho más en conocer la situación jurídica del procesado, pero que cumple con todos los pasos referente a establecer cada etapa del proceso, cómo se llevó como tal. Entonces, sin duda alguna, este procedimiento es largo, pero es fundamental. Y lógicamente el procedimiento que es el procedimiento ordinario que es para la mayoría de los delitos que se encuentran establecidos dentro de ese catálogo, con excepciones que las vamos a abordar rápidamente cuando veamos el procedimiento directo y cuando veamos el procedimiento expedito. Pero para la mayoría de los tipos penales establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, va el procedimiento ordinario, justamente por todas las garantías como tal que se le da a la persona para que pueda defenderse y, lógicamente, a cambio de que su situación jurídica se va a ver un poco mayor extendida en cuanto a saber si es inocente o a su vez si en efecto se lo va a acusar por un delito cometido. El procedimiento ordinario tiene una etapa preprocesal y 3 etapas preprocesales. Como su nombre mismo lo dice, la etapa preprocesal es una etapa netamente administrativa, donde no interviene el juez, el juzgador para nada, sino solamente que se la determina o se la lleva a cabo de la fiscalía como tal. Decíamos nosotros que el titular del ejercicio de la acción penal pública era el fiscal, por lo tanto al fiscal le compete realizar todos los hechos administrativos con el objetivo de determinar ese nexo causal como tal. En la investigación previa, lo que se hace básicamente es recoger los elementos de convicción, de cargo y de descargo que puedan llegar a determinar ese nexo causal. Cuando hablamos de la prueba, nosotros decimos que la prueba no es más que llegar al convencimiento de los hechos de la persona procesada, de cómo se dieron los hechos y de la materialidad de la infracción, y que el nexo causal a mí me exige una situación fundamental, situación que es que yo pueda esclarecer o comprobar tanto la materialidad de la infracción con la responsabilidad del infractor. ¿Cómo lo hago? En esta investigación previa, a través de yo recolectar todos los elementos de convicción, de cargo y de descargo que me lleven a dar justamente a eso, a la responsabilidad de la persona con la materialidad de la infracción. Recordando nosotros que en la investigación previa se le llama a la persona sospechoso porque todavía no se le ha abierto ninguna causa, no se le ha formulado cargos como tal. Para que el fiscal en efecto pueda recolectar todos esos elementos de convicción, de cargo y de descargo, tiene la potestad de estar asistido por el sistema policial de atención especializada, para lo cual, lógicamente, el fiscal ordenará todas las pericias, todos los reconocimientos del lugar, de los hechos, para poder llegar a ese nexo causal. Aquí hay una cosa fundamental que se debería de hablar. El fiscal
con base a lo que estipula el artículo 5, numeral 21 del Código Orgánico Integral Penal, esos principios procesales y dentro de ellos objetividad, el fiscal tiene que ser objetivo en el decurso de su investigación. Debe de recolectar todos los elementos de cargo y de descargo y con ello, si puede comprobar el nexo causal, deberá de solicitar audiencia de formulación de cargos, pero si no lo puede, deberá de abstenerse como tal. Aquí, lastimosamente, por lo menos en nuestro país, suscita que, con excepciones, lógicamente, como en todo hecho y como en toda situación, que los fiscales con el objetivo de poder cumplir con la meta que se les propone, a veces dejan de lado este principio fundamental de la objetividad, de basarse en criterios objetivos y no subjetivos, y sino que lo que quieren es imputar cargos para tener una mayor evaluación de desempeño en cuanto a lo que a ellos se les realiza como tal, lo cual lógicamente vulnera este principio de objetividad, porque el fiscal no puede basarse solamente en sus criterios subjetivos, sino en criterios objetivos, y cuando realmente no tenga los elementos de convicción, por más que se haya cometido un delito, porque la materialidad de la infracción es muy fácil de determinarla, pero si no puedo yo llegar a ese nexo causal con el responsable de la infracción, deberé de abstenerme como tal y de iniciar esta audiencia de formulación de cargos. Ahora, las formas de que tiene el fiscal de conocer la infracción penal en delitos de ejercicio de acción penal pública son algunas, entre ellas la denuncia que cualquier ciudadano lo podemos remitir o que la Policía Nacional la remite y baja el parte informativo para que el fiscal conozca, es uno de los medios que tiene la Fiscalía para conocer de un presunto delito y abrir una investigación previa como tal. Asimismo, por informes de supervisión, en este caso los informes de supervisión son de la Contraloría General del Estado, cuando en efecto la Contraloría General del Estado va a una institución pública a realizar un examen de auditoría especial o un examen general, y en ese examen puede determinar que existen ciertos indicios de responsabilidad penal contra una persona, la Contraloría tiene la obligación de remitir al fiscal para que el fiscal abra una denuncia sobre un presunto delito acaecido en esa institución. Y otra forma es por providencias judiciales, providencias judiciales, sea autos o sentencias que dicta el juzgador como tal, como por ejemplo, cuando yo voy a declarar en un proceso, sea civil, penal o laboral, y yo voy a dar mi testimonio y el juez puede evidenciar que posiblemente bajo juramento yo falté a la verdad y cometí un delito de perjurio, el juez tiene la obligación de remitir ese expediente a fiscal para que fiscal abra un presunto proceso por el delito de perjurio como tal. Otro hecho, por ejemplo, puede ser a través del delito tipificado en el 282 del Código Orgánico Integral Penal en cuanto al incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Por ejemplo, cuando existe una medida cautelar o una medida personal, en este caso, que impone el juez de prohibición de acercarse a ciertas personas o de frecuentar ciertos lugares y esa persona hace caso omiso a esa medida de protección interpuesta por el juez, entonces se puede tranquilamente remitir esta providencia judicial a la fiscalía para que la fiscalía abra un proceso penal como tal y en ese proceso penal se investigue ese presunto delito. Ahora, decíamos que en la investigación previa se puede recoger todos los elementos de convicción, de cargo y de descargo, y lógicamente que todo va a ver o va a ser de la mano del tipo penal que se está investigando. Si es un de tipo penal de un delito contra la integridad sexual, pues el fiscal ordenará pericias psicológicas, pericias de exámenes médicos en cuanto a determinar si posiblemente hubo la violación o no hubo la violación y un sinnúmero de hechos. Pero asimismo es fundamental la versión tanto de las personas que pudieron ver que se cometió una infracción penal, como del sospechoso en este caso, o de quienes puedan aportar a esclarecer como tal el hecho para que el fiscal está investigando. Entonces, aquí es fundamental indicar que, por ejemplo, nuestra norma ya contempla la detención con fines investigativos dentro de la investigación previa, en la cual indica que al sospechoso puede retenérselo por 24 horas con el fin de investigar y que dé su versión como tal de los hechos que supuestamente él cometió y que no quiere colaborar con la justicia, porque recordemos que lógicamente el fiscal hace llamados para que las personas acudan a fiscalía
una vez, dos veces, y si al tercer llamado como tal o a la tercera notificación por parte de la fiscalía, la persona no va a dar su versión, entonces podrá tranquilamente el fiscal solicitar esta detención con fines investigativos y el sospechoso pasará prendido 24 horas para que dé la versión de los hechos. Ahora, aquí también, en cuanto al sospechoso como tal, es fundamental establecer que primero la versión es libre y sin juramento y que con base al derecho al silencio, el sospechoso puede tranquilamente acogerse a este derecho y no emitir ningún pronunciamiento respecto de los hechos que sepa como tal. Ahora, si existiesen testigos que vieron de la infracción penal, que saben sobre algún hecho, también nuestra norma contempla el orden para la comparecencia de los testigos por orden de fuerza coercitiva o la fuerza pública, en el cual también si los mismos no van durante 3 llamados, el fiscal puede solicitar que momentáneamente se aprenda a esa persona con el fin que dé la versión, que va a ser fundamental para esclarecer los hechos como tal. Otra de las actuaciones que se puede hacer en la etapa de investigación previa justamente son las actuaciones fiscales urgentes, cuando el fiscal requiere obtener, conservar alguna evidencia o impedir la consumación de un delito, el fiscal puede realizar estos actos urgentes, pero siempre va a requerir autorización de juez y esa autorización de juez lógicamente la puede dar por cualquier medio, correo electrónico, llamada telefónica, mensaje de WhatsApp o cualquier medio como tal que posteriormente será agregado al expediente fiscal. Como por ejemplo en un allanamiento como tal, una actuación fiscal urgente cuando hay un delito de receptación. En el delito de receptación se sabe que en efecto en tal casa hay bienes producto del robo como tal y el fiscal solicita un allanamiento. ¿Para qué? Para que lógicamente no se vayan todas esas evidencias. Entonces simplemente llama como tal el fiscal, el juez le da la autorización y lógicamente puede hacer el allanamiento correspondiente, sin necesidad de ninguna formalidad, a excepción de que lógicamente deberá dejar en el expediente lo que se hizo como tal. La investigación previa es reservada netamente y solamente podrán tener conocimiento de lo que se está suscitando como tal en la investigación previa, quienes forman parte del proceso penal, la víctima, el sospechoso, los abogados como tal. Anteriormente incluso era prohibido como tal hasta sacar copias del expediente de la investigación previa, pero hay una resolución que emite la Corte Nacional que indica que se estaría dejando en la indefensión en cuanto a preparar correctamente la defensa técnica del procesado y del sospechoso, que es en este caso, y sobre la base de ello ya se puede sacar copias del expediente, pero lógicamente siguen teniendo ese carácter reservado y si una persona las publica estaría cometiendo un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. La investigación previa tiene una duración, lógicamente, y esa duración es que dura 1 año en los delitos que son sancionados, hasta con una pena privativa de libertad de 5 años, y dura 2 años en los delitos que son sancionados con más de 5 años de pena privativa de libertad. Asimismo, por un caso excepcional, no se podrá jamás cerrar la investigación cuando se trate de un delito de desaparición de personas, para lo cual se podrá cerrar cuando en efecto exista indicios de que la persona apareció, sea muerta o a su vez apareció, se podrá cerrar la investigación. Caso contrario, no se puede cerrar la investigación bajo ninguna circunstancia. Ahora, como esta es una fase administrativa, la investigación previa, entonces como no actúa el juez, sin embargo, hay una parte fundamental donde sí se debe de contar con el juzgador. ¿Cuándo? Cuando el fiscal considere que no existe delito o a su vez, si bien es cierto, hay delito, pero no puede llevar esos elementos de convicción suficientes para formular cargos, no puede establecer el nexo causal como tal, podrá solicitar al juez el archivo como tal de la investigación previa. Y, lógicamente, el fiscal ¿qué hace el fiscal? Le solicita al juzgador el archivo de la investigación previa y pasados los 10 días, el juez emite una resolución comunicando a los sujetos procesales, en este caso, sobre el archivo del proceso. Entonces, ¿cuándo se puede archivar el proceso? Primero, cuando el hecho investigativo no constituye delito. Si realmente, por ejemplo, existe una lesión a una persona, un golpe a una persona, pero se determina que en el golpe tiene una incapacidad, Juan le pega a Marco y tiene una incapacidad de 28 días.
es un delito, pero es un delito de ejercicio de acción penal privada, porque decíamos que anteriormente que estábamos iniciando la conversación, decíamos que en los delitos de lesiones sancionados hasta con 30 días, salvo la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, es un delito privado. Por lo tanto, si el fiscal al investigar el delito y una vez que al investigar el hecho ve que no es delito, tendrá que archivar el proceso, puesto que no está dentro de su competencia como tal. Así también, otra forma de archivar el proceso es cuando el fiscal vea que existe algún obstáculo ilegal que sea insubsanable para el inicio del proceso. Un ejemplo, una persona hurtó como tal y desde que abre el proceso ya prescribió, porque sabemos que los delitos también prescriben tanto en la pena como en el ejercicio de la acción. Si ya está prescrito en el ejercicio de la acción, entonces es un obstáculo insubsanable que el fiscal no puede bajo ninguna manera subsanar y por lo tanto tendrá que solicitar el archivo como tal. Aquí entonces, una vez que se archive el juez el proceso, es inimpugnable, no se puede impugnar bajo ninguna naturaleza y por lo tanto terminaría ahí la investigación previa y el hecho como tal. Esto no opta que en cualquier momento, siempre y cuando no esté prescrito el ejercicio de la acción, el fiscal pueda reaperturar esa investigación previa. Recordando nosotros que el artículo 233 del Código Orgánico Integral Penal incluso nos habla de delitos que son imprescriptibles: el peculado, el cohecho, la concusión, el enriquecimiento ilícito, delitos contra la integridad sexual cuya víctima sea menores de edad, delitos que afecten gravemente a la naturaleza. Por lo tanto, pudieran pasar 15, 20 años que la investigación previa fue cerrada, pero al ser imprescriptible, en cualquier momento que existan nuevos elementos de convicción, el fiscal puede volver a reaperturar la investigación previa como tal. No podrá hacerlo, lógicamente, cuando el delito ya ha prescrito, que hay que seguir las reglas que establece el 417 del Código Orgánico Integral Penal. En caso que, en cambio, el fiscal sí cuente con todos los elementos de convicción de cargo, entonces ahí inicia ya la etapa de instrucción y se abre la etapa procesal. Ya hay un proceso penal en firme y la persona deja de ser sospechoso para ser un procesado. Y lógicamente inicia con una audiencia de formulación de cargos, donde lo que hace el fiscal es formular los cargos con base a todos los elementos de convicción que pudo recabar en la investigación previa, así como solicitar lógicamente las medidas cautelares o de protección si se trata de un delito como tal. Y lógicamente se da inicio a esta instrucción fiscal. En esta instrucción fiscal lo que hace el fiscal es recolectar todos los elementos de convicción que pueda sobre la base de ese hecho realizarlos para tener mayor sustento para la próxima etapa como tal. La instrucción fiscal, por regla general, dura 90 días o hasta 90 días. No es que tiene que durar los 90 días. En caso, lógicamente, de que el fiscal cuente antes con los elementos de convicción, que los tenga claros, puede solicitar al juez antes ya el inicio de la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Pero si no los tiene, puede durar hasta 90 días en delitos ordinarios, normales, 30 días en delitos flagrantes y 45 días en delitos de tránsito. Sin embargo, de ello, por regla excepcional, bajo dos parámetros que establece la ley para vincular a nuevas personas o para reformular cargos, se puede extender hasta un plazo máximo de 30 días. O sea, podrá durar máximo 120 días, 60 días o 75 días, dependiendo si se trata de delito de tránsito, será 75 días, flagrante 60 días y normal 120 días. Decíamos, pero solo bajo dos circunstancias, que es vincular a una nueva persona al proceso o reformular cargos. Cuando voy a vincular a una nueva persona al proceso, como su nombre mismo lo dice, es cuando en la investigación previa el fiscal no pudo como tal obtener ciertos elementos o no supo de la existencia de una persona que participó en el delito como tal. Existe la autoría directa, autoría mediata, el coautor, según lo que establece el artículo 42, bajo la autoría que haya realizado, lo vinculará a esta nueva persona al proceso penal y por lo tanto para poder investigar sobre esa persona nuevos hechos tiene 30 días más para hacerlo. O para reformular cargos. Lógicamente es fundamental esto también de reformular cargos. ¿Por qué razón? Porque si el fiscal, por ejemplo, está investigando un delito contra la vida y en efecto en la investigación previa abre su investigación o está investigando por el presunto delito de homicidio,
formula cargos por homicidio, pasa a la instrucción fiscal y en la instrucción fiscal tiene conocimiento que la persona que ha dado muerte, que está siendo investigada por el delito de homicidio, ha sido a su padre. El 140, numeral 1, dice que la persona que mate a otra persona sabiendo que es su padre comete el delito de asesinato. Por lo tanto, aquí es el momento oportuno para reformular cargos, para cambiar el tipo penal. En vez de homicidio, cambio el tipo penal a asesinato como tal. Ahora, aquí me voy a adelantar a algo que también es fundamental establecer. Decimos que el momento procesal oportuno de reformular cargos es hasta la etapa de instrucción fiscal. Hasta esta etapa yo puedo reformular bajo cualquier naturaleza, bajo cualquier bien jurídico que se esté vinculando como tal. Puede ser que a una persona, por ejemplo, lo golpearon y está gravemente en una unidad de cuidados intensivos. Pero si no fallece, de acuerdo a la teoría de la imputación objetiva, de acuerdo al resultado, yo tengo que juzgar por lesiones como tal. Y en efecto, se está abriendo una investigación por lesiones. Me encuentro en la etapa de instrucción fiscal por lesiones, pero sucede que justo el día que voy a cerrar la etapa de instrucción, la persona fallece como tal. Solicito 30 días de plazo para la instrucción y cambio el tipo penal de lesiones a homicidio o asesinato o femicidio, dependiendo de cómo sean las características del hecho. ¿Lo puedo hacer? Sí, sin ningún problema. Quiere decir que yo estaba acusando por un tipo penal cuyo bien jurídico protegido era era la integridad personal, pero voy a luego reformular cambios, cambiarlo por un delito contra otro bien jurídico que es la vida. Se puede hacer sin ningún problema porque es el momento procesal oportuno. Pero ¿qué pasa cuando yo llego a la etapa de juicio como tal y en la etapa de juicio ya no puedo cambiar el tipo penal bajo ninguna naturaleza, a excepción de que se trate del mismo bien jurídico protegido? Es la única manera. Quiere decir que si a una persona la violaron, como otro ejemplo, lo estoy juzgando por violación y ya he pasado la etapa de instrucción, pasa la etapa de evaluación y estoy en la etapa de juicio y a consecuencia de la violación fallece, no le podré cambiar el tipo penal a femicidio bajo ninguna naturaleza, porque lógicamente la persona se va a quedar en la indefensión, en debido proceso, porque él se estaba defendiendo por el tipo penal violación, delito contra la integridad sexual y no por delito contra la vida. Entonces, no puedo bajo ninguna naturaleza, porque aparte de ello, vulnero un principio que se llama el principio de congruencia como tal. La persona se está defendiendo por un tipo penal, yo lo tengo que llevar al proceso por el mismo tipo penal y se lo sentenciará por el mismo tipo penal. Ahora, decíamos que hay una excepcionalidad como tal, cuando se trata del mismo bien jurídico protegido, no se vulnera el principio de congruencia. En el ejemplo anterior, cuando yo estaba en la investigación, abrí por homicidio, la instrucción la hago por homicidio, en la etapa de evaluación por homicidio, pero en la etapa de juicio tengo un conocimiento que quien fue la persona que mató fue a su padre, por lo tanto sí puedo cambiar el tipo penal a asesinato y la pena será más grave. No hay vulneración al principio de congruencia porque la persona se estaba defendiendo bajo el mismo bien jurídico, bajo los mismos hechos fácticos. Entonces esos son los dos requisitos que se requieren para que no haya vulneración al bien jurídico protegido como tal y al principio de congruencia. Entonces, el único momento procesal oportuno para reformular cargos es en la etapa de instrucción fiscal. Una vez que ha pasado la etapa de instrucción, la etapa de instrucción como tal, solo hay tres clases de dictamen que se puede como tal obtener por parte del fiscal. El fiscal puede emitir un dictamen abstentivo. Ese dictamen abstentivo debe estar debidamente motivado, tanto de los hechos fácticos como de los hechos o de las concurrencias o las situaciones de derecho, de la razón del por qué se abstiene. Es uno que puede emitir el fiscal como tal. Otro dictamen que pudiera emitir el fiscal es un dictamen mixto en el cual a unos llamará a juicio y a otros sobreseerá como tal. Ahora, en el dictamen abstentivo en el cual el fiscal, como decíamos, emite no formular cargos porque no cuenta con los elementos de convicción, hay dos situaciones que se debe de tener claro. Cuando el delito pasa de los 15 años, el fiscal de oficio emite el dictamen abstentivo tanto al juez como al fiscal superior. ¿Para qué? Para que el fiscal superior revise el hecho y de creer que hay una mala actuación por el fiscal de grado inferior, le remita a otro fiscal que realice una investigación prolija sobre los hechos.
Y también hay otra situación fundamental, cuando una persona propone acusación particular. Recordemos que dentro de los derechos de la víctima está participar del proceso penal o dejar de participar en cualquier momento. Pero la acusación particular solamente se la puede poner desde que inicia la instrucción fiscal hasta que termina como tal. Entonces, si una persona propuso una acusación particular y el fiscal como tal... ¿Sabes qué? No sé si... ¿Cómo está, papá? no sé si me ayudan, por favor, con el audio. No, bueno, da igual, no importa, ¿no? Vamos. Bueno, continuamos. Entonces, decíamos que en este caso, lógicamente, cuando se trataba de que una persona ha propuesto acusación particular como tal, entonces el fiscal... Un segundo, Laura, alguien vino a verte. No sé quién es... Gracias. Entonces, perdón la interrupción. Decíamos en este caso que lógicamente cuando hay una acusación particular como tal, cuando se propone una acusación particular, entonces para dictar dictamen abstentivo, el juez debe de necesariamente remitir como tal, observar este hecho y ver si realmente no cuenta con los elementos de convicción o caso contrario, lógicamente se remitirá al fiscal superior, al igual que los de 15 años, para que cambie de fiscal y continúe con la investigación. Pero siempre que se haya interpuesto esta acusación particular o cuando el delito sea superior a 15 años. Mientras que si el fiscal decide emitir un dictamen acusatorio, con esto se cierra la instrucción fiscal y lógicamente solicita audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. En la etapa de evaluación y preparatoria de juicio también es conocida por un solo juez, al igual que en la etapa de instrucción, también se conoce por un juez de garantías procesos penales y empieza o da inicio con el saneamiento como tal en la audiencia en la cual tendrían que ver que no existan vicios de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento. Entonces, que el procedimiento se llevó a cabo, que se citó a los sujetos procesales, que se notificó, que no se vulneró el debido proceso, que el juez es competente para conocer el caso como tal. Por ejemplo, la prejudicialidad, en este caso, anteriormente, ahora ya hay una reforma porque ya, bueno, hace bastante la Corte Constitucional se pronunció, pero anteriormente se decía que, por ejemplo, cuando se trate de presuntos delitos contra la eficiencia de la administración pública, se requería el informe previo, de la Contraloría General del Estado de indicios de responsabilidad penal para que se pueda, en efecto, llevar a cabo la investigación sobre un delito contra peculado, cohecho, concusión. Eso era un requisito de prejudicialidad como tal. Entonces, cuando exista estos hechos, hay que realizar que, o si no, caso contrario, constituye una vulneración y se nulita el proceso y tendrá que retrotraerse a esas hojas como tal para poder validarlo al proceso. También aquí es importante, ya se dejan de llamar elementos de convicción de cargo y vienen a ser medios probatorios, por lo cual este es el momento oportuno para yo presentar mis medios probatorios que me crea asistido como tal. También se puede excluir algunos elementos de convicción o medios probatorios que sean ilegales y se puede llegar a acuerdos probatorios. Entonces, por ejemplo, cuando yo presento mis medios probatorios, el juzgador tiene la obligación con lo que establece la prueba como tal de valorar la prueba. Recordemos que la prueba tiene algunos principios fundamentales. Entre ellos existe el principio de libertad de la prueba y el principio de exclusión de la prueba. Toda persona puede probar por cualquiera de los medios descritos en el Código Orgánico Integral Penal, testimonial, documental y pericial, pero asimismo se debe de excluir toda prueba que sea violatoria a la Constitución de la República del Ecuador, a los tratados internacionales y a lo que establece el Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, si yo presento un medio probatorio y se desprende que ese medio probatorio fue ilegal porque yo grabé una conversación sin el consentimiento del interlocutor, entonces estoy actuando con base a vulnerar el derecho a la intimidad, por lo tanto el juez tendrá que valorar esa prueba y excluirla como tal. Las pruebas que son legales tienen su asidero y pueden como tal estar validadas o legalizadas por el juez de garantías
penales. Entonces, una vez que se ha realizado todo esto en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, en esta audiencia el fiscal también fundamenta su acusación como tal y lógicamente mantiene las medidas de protección y las medidas cautelares como tal. Si el fiscal en efecto ha determinado y indica que sí hay acusación fiscal, continúa el trámite en cuanto al tipo penal que el fiscal está determinando bajo una responsabilidad penal. Pero aquí también es importante determinar que en cambio está en la potestad del juez dictar sobreseimiento. El juez podrá dictar sobreseimiento de la persona procesada como tal. Una, cuando el fiscal se abstuvo de acusar y, lógicamente, si es un delito con más de 15 años, si el superior confirmó el hecho. Es una manera. Dos, cuando el fiscal o cuando el propio juez concluya que los hechos no constituyeron delitos o que el fiscal no pudo sustentar su acusación fiscal, que los elementos de convicción, que los medios probatorios con los que el fiscal pretendió establecer o endilgar una responsabilidad penal a una persona no fueron totalmente sustentables y por lo tanto no se puede llevar a cabo ese nexo causal para presumir la responsabilidad de la persona procesada con base a la materia de infracción. Aquí el juez tranquilamente puede dictar un auto de sobreseimiento sobre esa persona y también se puede el juzgador como tal dictar un auto de sobreseimiento cuando encuentre que se ha establecido una causa de exclusión de la antijuridicidad como tal. Causas de exclusión de la antijuridicidad, legítima defensa, estado de necesidad, mandato de ley y cumplimiento del deber legal de la Policía Nacional y guías penitenciarias. Expresamente la norma lo dice así, sin embargo yo he tenido oportunidades de estar en audiencias y he visto que incluso aquí algunos juzgadores dictan sobreseimiento sobre cualquiera de las categorías dogmáticas del delito como tal. Si existe un error de tipo, si existe un error de prohibición, tranquilamente puede dictarse sobreseimiento sobre esta persona y lógicamente habrá que realizar los hechos que la norma determina como tal. Si, por ejemplo, en esta etapa el juez dicta sobreseimiento porque puede validar que una persona sufre un trastorno mental grave debidamente comprobado, lo que hará es que se apliquen medidas de seguridad sobre esa persona. Si el juez no ha dictado un auto de sobreseimiento como tal, entonces se pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de juicio como tal, y que aquí ya deja de conocer un solo juez de garantías penales, sino que pasa a conocer un tribunal penal conformado por 3 personas, que es la primera vez que van a conocer sobre lo que se está suscitando el proceso como tal. Por lo tanto, esta etapa de juicio es fundamental, es importante. Es importante primero que no conozcan para que lógicamente no tengan un prejuicio ellos sobre las situaciones o sobre las cosas que pasaron anteriormente. Entonces, ellos recién van a enterarse. Por lo tanto, aquí sí es fundamental, en cambio, la estrategia que la defensa técnica, que la fiscalía, que la defensa técnica del acusado tomen con el objetivo de llegar a establecer y entender o hacerle entender a ese tribunal penal qué es lo que yo quiero como tal. Es la primera vez que ellos van a tener contacto realmente del proceso penal. La audiencia de juicio, sin duda alguna, según los profesores colombianos Baitelman y Duche, es la audiencia más rica de un proceso, de todo el proceso como tal. ¿Por qué? Porque aquí se va a determinar y se va a decidir finalmente sobre la situación jurídica del procesado. Además, recuerden que entonces, como es primera vez que van a mantener el contacto con el tribunal penal, forma o se torna importantísima la litigación oral como tal. Primero, en la audiencia de juicio se van a ver confluidos los procesos procesales del derecho penal. Aquí se ven confluidos principios de oralidad, de publicidad, de contradicción, de inmediación, de concentración, de legalidad. Todos esos principios que establece el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal se ven confluidos en el proceso penal. Inicia con los alegatos iniciales o con los alegatos de apertura, que no es más que la teoría del caso que se compone de 3 elementos fundamentales: lo fáctico, lo probatorio y lo jurídico. Aquí Baitelman y Duche también indican en su libro de juicio oral y acusación, indican que debería de establecerse o que realmente la teoría del caso debería de hacérselo durante los 7 a 10 minutos primeros, que es donde realmente el tribunal penal le pone toda la atención del caso a la persona. Lógicamente con el objetivo de que poder llegar y determinar qué quiero. Por eso hay que ser concreto, hay que ser flexible en la teoría del caso, pero tengo que llegar a determinar cuál es mi pretensión, qué es lo que yo quiero
contarle, narrarle mi teoría del caso de una forma eficiente para que el tribunal entienda cuál es lo que yo solicito como tal. Entonces, eso es lo fundamental de esta teoría del caso. Ahora, luego de la teoría del caso como tal o de los alegatos iniciales, viene la reproducción de la prueba. Toda esa prueba que yo anuncié en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio es la que se va a evacuar en la etapa de juicio, tomando en consideración algunas circunstancias, que prueba que no fue anunciada en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, yo no la puedo como tal reproducir en la etapa de juicio porque ya precluyó. La prueba tiene un principio fundamental como es el principio de preclusión de la prueba, que va de la mano del principio legal de oportunidad. El momento oportuno para presentar prueba es hasta en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Pasado ello, ya no puedo, a excepción de que se trate de prueba nueva como tal, que cuando veamos el recurso de revisión rápidamente vamos a abordar cuáles son los requisitos. Caso contrario, yo no pudiera realizarlo como tal. Entonces, se reproducirá la prueba. También es fundamental establecer que con base a dos principios, impulso procesal y comunidad de la prueba, el impulso procesal, el juez no puede, o el tribunal penal no puede impulsar el proceso. O sea, si yo como defensa técnica me olvido de una prueba como tal, que es fundamental para poder determinar el hecho, bajo ninguna naturaleza el tribunal penal me puede dar realizando esa prueba como tal con base a ese principio de impulso procesal. Y dos, el principio de comunidad de la prueba, que cuando la prueba fue introducida al proceso penal, no forma parte de quien la aportó a ese proceso, sino forma parte de todo el proceso y por lo tanto, si yo quiero, yo puedo tomar esa prueba a mi favor. Quiero decir que si a Juan lo llamaron a dar el testimonio, pero mediante el anuncio de medios probatorios, pero la defensa técnica de él ve que no está preparado, que realmente puede perder el proceso por ese testimonio, no lo llama, perfecto, pero si yo quiero, a pesar de que yo no aporté la prueba, yo quiero solicitar el testimonio, sí lo puedo hacer con base a este principio de comunidad de la prueba. Entonces, ahí se reproducen todos los medios probatorios a los que yo tengo o a los que se fueron anunciados en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, y finalmente viene los alegatos finales o los alegatos de clausura, que lógicamente no es más que un extracto, un resumen de lo que yo dije en los alegatos iniciales, lo que le prometí al tribunal, lo que le dije al tribunal penal que le iba a probar, que lo puedo hacer con la reproducción de esa prueba en la cual yo veo confluido el principio de contradicción, y finalmente con mis alegatos de derecho, que pretendo que se lo sentencia a tantos años por tal delito cometido en tal pena, que se le imponga el mayor de la pena privativa de libertad tipificada en el 189 por el delito de robo, por ejemplo. Y con eso terminaríamos como tal el procedimiento ordinario. Ahora, una vez que se ha terminado los alegatos finales, el tribunal penal tiene la obligación de dictar sentencia dentro de la misma audiencia como tal, lógicamente que es una audiencia que la deberá de motivar de forma oral, pero que luego la reducirá a escrito como tal, y a partir de que la reduzca por escrito yo tengo el derecho a mis recursos o a mis impugnaciones como tal. Recordando que el plazo perentorio para yo poder apelar o casar la sentencia corre lógicamente a partir de que se me sentenció, pero por escrito, desde que se me notificó la sentencia por escrito, más no cuando fue realizada de vía oral como tal. Y yo tengo recursos horizontales o recursos verticales. Los horizontales, que son el de ampliación y el de aclaración, cuando la sentencia está oscura, cuando necesito que me aclare algo, como por ejemplo cuando el Tribunal Penal sentenciara de pena privativa de libertad a Pablo Castillo. No sé si son 2 minutos, 2 días, 2 años. Entonces, por lo tanto, solicito un recurso de aclaración que me aclare como tal el Tribunal Penal sobre esa sentencia. O ampliación, también que me amplíe la sentencia cuando hay algo que no está claro. Y también tengo los recursos verticales, que son recursos hacia arriba, la apelación que me lo resuelve la sala de lo penal, que una vez que me lo ha reducido por escrita la sentencia, tengo 3 días, lógicamente, para poder impugnar, casación, que lo resuelve la Corte Nacional, 5 días, y en materia penal hay un recurso que es único, que no hay en ninguna otra materia, que es el recurso de revisión como tal. No hay en ninguna otra materia porque muchos juristas importantes, entre ellos, por ejemplo, tuve la oportunidad alguna vez de escucharlo a Jorge Luis Mazón, muy acertadamente creo que dice que vulnera el principio de cosa juzgada. Entonces, en materia civil, haciendo una analogía,
cuando ya me sentencian un divorcio, no pudiera aplicar el recurso de revisión porque después existe una prueba nueva como tal, ya vulneraría el principio de cosa juzgada. Lo pasaría lo mismo si a mí en una prescripción, estoy por más de 15 años con ánimo de señor y dueño en forma pacífica e ininterrumpida, el juez me da la sentencia de una prescripción y después de 10, 15 años presento un recurso de revisión cuando ya el bien capaz ya no lo tengo, ya hasta lo vendí y cuántas ventas hay, y retrotraer todo eso es un poco complicado. Entonces, por eso no hay en otras materias, pero sí lo hay en materia penal, porque lógicamente en materia penal está en juego la libertad de una persona y que lógicamente es un bien jurídico, si no es entre el más importante, por lo menos es el segundo más importante con la vida, por puesto que hay algunos juristas o algunos doctrinarios que indican que la libertad es más importante porque no es vida estar en uno de los centros de rehabilitación social que nosotros tenemos como tal. Entonces, ese recurso de revisión se lo puede proponer en cualquier momento en materia penal, pero tiene que cumplir con ciertas circunstancias. Primero, que hay una prueba nueva, demostrar que realmente la persona conocía de la existencia de esa prueba, que es fundamental como tal para poder cambiar la resolución que emitió el tribunal o la sala de la Corte Nacional, y luego de que haya una prueba nueva como tal, también demostrar que es imperioso para el proceso penal. Entonces, si cumple con estas dos características, yo puedo presentar un recurso de revisión y lo puedo presentar en cualquier momento y puede cambiarse como tal la circunstancia o la situación. Como por ejemplo, si una persona fue sentenciada, dos personas, una persona de 18 años tiene relaciones sexuales con una persona de 12 años, 10 meses, consentidas. Sin importar aquí el consentimiento, la norma establece que es un delito de violación por la edad de la menor. Entonces, por ende, soy sentenciado como tal, estoy pagando una pena, pero con el tiempo yo me logro enterar que realmente los padres de la menor realizaron una inscripción tardía de ella y que ella tiene 14 años, sino que hay una inscripción tardía. Puedo presentar un recurso de revisión. ¿Por qué? Porque primero no conocía la prueba anterior y esa prueba es trascendental o importante para el proceso. Y lógicamente ya no habrá violación porque la edad de la víctima ya consintió el hecho y tal vez pudiera haber un estupro, pero sin duda alguna la pena será considerable de cambiarme de 19 a 22 años que establece la violación, de 1 a 3 años que establece el estupro. Entonces ahí yo pudiera ocupar este recurso de revisión. Eso es en cuanto al procedimiento ordinario como tal, y ahora vamos a ver rápidamente los procedimientos especiales. Uno de ellos, el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado no es más que un procedimiento que nosotros lo recogemos del derecho anglosajón como tal, y es una negociación jurídica que existe entre los sujetos procesales. No es obligatorio, es un procedimiento voluntario que si la persona quien cometió el hecho quiere, se acoge, caso contrario no se acoge como tal. Este procedimiento abreviado cabe en las infracciones penales que son sancionados hasta con 10 años de pena privativa de libertad. Lógicamente que lo tomo de la máxima, ¿no es cierto? Si hasta 10 años de pena privativa yo puedo acogerme al procedimiento abreviado. Y existen ciertas excepciones, pero últimamente con la última reforma recientemente del 12 de mayo del 2023 se incrementan nuevos tipos penales, lo que me parece que no va de la mano de la constitucionalización del derecho penal, de la última ratio del derecho penal, del principio de mínima intervención. Entonces cada vez se han ido incrementando nuevos delitos: secuestro, integridad sexual, extorsión, violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, actividades ilícitas de recursos mineros, abigeato con violencia, incluso de los delitos contra la seguridad pública ya no se pueden como tal acoger al procedimiento abreviado. Entonces, si bien es cierto, hay una regla primera que dice delitos sancionados hasta con 10 años, existen delitos que tienen menos pena privativa de libertad, pero como están expresamente tipificados en el Código Orgánico Integral, ya no se pudieran acoger con las últimas reformas, lo que va a llevar lógicamente a un mayor hacinamiento carcelario, va a llevar a un mayor carga procesal y no se va de la mano de la constitucionalización del derecho penal. Sin embargo, nuestros legisladores lo han realizado de esa manera, pues no nos queda más que seguir como tal. Estadísticamente, incluso en alguna ocasión tuve la oportunidad de hacer una revisión
los delitos contra la integridad sexual, en este caso el abuso sexual, que sí cabe por la pena que era de 5 a 7 años, anterior a la reforma de que no se acojan al procedimiento abreviado, eran judicializados mucho más que en la actualidad como tal. Entonces, con esas restricciones, estamos viendo que realmente existen ciertos hechos que no van de acuerdo a lo que establece la normativa en cuanto al garantismo del derecho penal. Pero bueno, así lo establece nuestro código, tenemos que simplemente acogerlo como tal. Asimismo, aquí en el procedimiento abreviado hay la propuesta del fiscal que puede presentarse desde la audiencia de formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio como tal. El procesado debe de asentir que cometió el delito, debe de hablársele en una terminología clara y sencilla para saber qué delito cometió y qué pena se le va a atribuir como tal por ese hecho. Y lógicamente, también hay una reforma que sí ya quedó clara, que es del 12 de mayo, que la pena será de la mínima reducida en 1/3 a quien se acoja al procedimiento abreviado como tal. Hay otras reformas también en el procedimiento abreviado, entre las mismas que dice que ahora hay que hacer un acta y en el acta tiene que ir todo singularizado, el presunto delito que cometió, el fiscal tendrá que comprobar los hechos como tal, él tiene que aceptar la responsabilidad, saber qué delito cometió y la pena que se le va a imponer como tal. Ahora, sobre este hecho también es fundamental indicar lógicamente dos situaciones. Una de ellas es que existe cierta parte de la doctrina que indica que la persona que se acoge al procedimiento abreviado estaría vulnerándose el principio de prohibición de autoincriminación, porque el artículo 5 del COIP reza claramente que ninguna persona puede declarar en contra de sí mismo sobre sus hechos que se le atribuyen. Sin embargo, una regla del procedimiento abreviado es lógicamente que el procesado acepte su culpabilidad, que diga lo que cometió y que sepa la pena que se le va a imponer. Entonces, sobre la base de ello, ya la Corte Constitucional se ha pronunciado, indicando que no hay una vulneración al principio de prohibición de autoincriminación, pero que el fiscal no queda exento de comprobar a través de los elementos de convicción que tenga de que esa materialidad de la infracción y esa responsabilidad del infractor. Tiene que comprobar el nexo causal para que se lo pueda endilgar una responsabilidad como tal, que es fundamental. Y otra cosa que también se pronunció la Corte Constitucional declarando inconstitucional era una resolución que emitió la Corte Nacional de Justicia que decía que quien se acogía al procedimiento abreviado no puede acogerse a la suspensión condicional de la pena como tal. Pero en la actualidad ya se pronuncia la Corte Constitucional, deja sin efecto la resolución de la Corte Nacional, las resoluciones de la Corte Nacional no son vinculantes, no así la resolución de la Corte Constitucional, y emite una resolución en la que dice que no hay doble beneficio si yo me acojo al procedimiento abreviado y posterior a ello me acojo a la suspensión condicional de la pena. Por lo tanto, si yo cometo un delito donde cabe el procedimiento abreviado como tal, entonces me acojo primero el procedimiento abreviado, de la mínima me rebajan en 1/3 y posterior, si cumple con las condiciones de la suspensión condicional, me puedo acoger como tal a la suspensión condicional de la pena y no pagaré pena privativa de libertad. Sin embargo, he sido sentenciado y lógicamente, ¿cuáles son las condiciones de la suspensión condicional de la pena? Que el delito no exceda, la infracción penal no exceda de los 5 años como tal, que no haya otra causa abierta y que mis antecedentes no demuestren que soy una persona que debo de estar en un centro de rehabilitación como tal. Eso en cuanto al procedimiento abreviado. Aquí hay otra situación fundamental, que en el procedimiento abreviado también sí se puede interponer recursos, apelación, casación, sin duda alguna, por más que yo haya aceptado acogerme al procedimiento abreviado, sí puedo interponer recursos. No hay una negativa de imponer los recursos de apelación o casación como tal. Otro procedimiento, también tenemos el procedimiento directo como tal. Este es un procedimiento que sí es obligatorio, pero que solo precede para los delitos que son sancionados hasta con 5 años de pena privativa de libertad, que son flagrantes y que contra la propiedad que no exceda de 30 salarios básicos unificados. Este procedimiento concentra todas las etapas en una sola audiencia, por eso hay ciertas doctrinarios que indican que es un procedimiento que puede vulnerar el debido proceso porque no se le da el tiempo prudencial para que la persona pueda preparar como tal su defensa técnica. Sin embargo, nuestro COIP lo recoge como tal. Aquí solamente actúa el juez de garantías penales
una vez que se califique la flagrancia de los hechos como tal, el juez señala día y hora en que se va a llevar a cabo la audiencia, que según establece la norma no puede ser más allá de los 20 días. Asimismo, hasta 3 días antes de la audiencia, se presentan todos los medios probatorios que la persona pueda como tal tener, y una vez pasado esto, se lleva a cabo la audiencia como tal, y en esa audiencia también habrá las mismas reglas que vimos del procedimiento ordinario. Se tiene que ver, o sea, el saneamiento del proceso, ver que no haya vicios formales, ver que no hayan cuestiones que invaliden la procedibilidad, la prejudicialidad, la validez procesal, excluir prueba que haya sido ilegal como tal, y lógicamente se lleva a cabo la audiencia y se dictará la respectiva sentencia. Si la sentencia es una sentencia condenatoria, esta persona tiene el derecho a solicitar todos los medios probatorios a los que se crea, perdón, tiene los recursos procesales establecidos en la norma a los que se crea asistido, como la apelación y la casación. Y finalmente tenemos el último recurso o el último procedimiento, que es el procedimiento expedito como tal. El procedimiento expedito sirve solamente para juzgar contravenciones. Nuestro Código Orgánico Integral Penal tiene contravenciones penales, tiene contravenciones de tránsito y tiene las contravenciones o para juzgar el procedimiento expedito para la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. No existía, sin embargo, nosotros sabemos que con base a las protestas que se realiza o a las necesidades del derecho, se imponen ciertas reglas o ciertos parámetros en los diferentes códigos. Y justamente ante una manifestación de los grupos feministas, indicaban que en cuanto a la violencia contra la mujer y los miembros del núcleo familiar, no existe un procedimiento especial para el juzgamiento de estos hechos, y por lo tanto la Corte Constitucional resolvió que se apruebe un procedimiento expedito unificado solamente para juzgar violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Y mientras que este procedimiento expedito como tal, que decíamos para juzgar tanto contravenciones penales como de tránsito, también se desarrolla en una sola audiencia, lo dirige el juez de garantías penales, se puede presentar hasta 3 días antes la prueba que me crea asistido. ¿Qué conlleva esto? Que lógicamente el juez dicte la sentencia, pero aquí sí hay una particularidad. Se puede presentar un recurso de apelación solo cuando solo cuando la sanción lleve implícita una pena privativa de libertad. Cuando no lleve implícita una pena privativa de libertad, no se puede como tal presentar un recurso. Entonces, por ejemplo, si yo cometo una contravención en cuanto a no ir con mi cinturón de seguridad, la pena privativa para el efecto es solamente multa y reducción de puntos. No, si yo puedo sobre la boleta que me emite el agente de tránsito impugnarla, sí, sin duda alguna, dentro de 3 días de que fue notificada como tal. Pero si en el proceso penal no me dan a mi favor, se viene a ejecutoriar la sentencia y lógicamente tendré que pagar lo impuesto en sanción o esperar si prescribe como tal la causa. Pero si, por ejemplo, cometo otra contravención que es manejar con mis llantas en estado liso, en cambio esa contravención lleva implícita reducción de puntos, lleva implícito, pero una pena privativa de libertad. Al momento en que se me ha impuesto una pena privativa de libertad, como está en juego esa libertad, yo sí puedo tranquilamente imponer o presentar cualquier recurso, en este caso apelación, casación, revisión o de hecho como tal. Eso es en cuanto a los procedimientos los que puedo compartir con ustedes. Agradezco su atención. No sé si hay alguna pregunta, alguna... Sí, revisando tanto Facebook, que estamos también transmitiendo en vivo, primero vamos con una pregunta de Yanni González Quimiz, aquí en el chat de Zoom. Buenas noches, estimado doctor Castillo. ¿Me puede ayudar con el número de resolución para solicitar al fiscal copias cuando el proceso está en indagación previa? Porque yo sé de esta resolución, pero al solicitar copias del proceso, en esa fase, pero no me dan las facilidades de sacar copias. Ya. Yo puedo dejar mi número acá o lo doy 0980, o no, mi correo es ppjcastillo2@utpl.edu.es.
Repito, pjcastillo2@utpl.edu.es. Y entonces ahí sí me gustaría que la persona que requiere me escriba para yo compartirle la resolución. Realmente no la tengo a mano, no la preciso el número, no la tengo a mano, pero yo la busco y le comparto, recordando que sí había indicado que solamente es factible poder entregar estas copias para quienes forman parte de ese proceso administrativo, porque estamos en una etapa de investigación previa, no es un proceso judicial, es un proceso administrativo, ahí no hay vulneración al debido proceso, porque como tiene la característica de ser reservada, no se puede dar a todo el mundo copias, pero al abogado, a la defensa técnica, sí se le puede dar para que pueda revisar el proceso y preparar adecuadamente como tal su defensa. Entonces, sí le solicito que me escriba y yo pudiese tranquilamente compartir la resolución. La última pregunta que tenemos de Facebook, Jason Rivera. Muy buenas noches, doctor. Ya en etapa de juicio no se puede cambiar la formulación de cargos. Daba a conocer que a una persona se le llevó a juicio por violación y la persona víctima de violación fallece, ya no se puede cambiar la formulación de cargos. Pero ¿puedo nuevamente volver a llevarle a juicio formulando nuevos cargos por otro delito? Ya no, porque recordemos algo. Primero tenemos los concursos, el concurso ideal y el concurso real de infracciones. Entonces, y la conexidad de infracciones, la regla del 406 y la regla del 19 y 20 del Código Orgánico Integral Penal. Concurso real cuando se trata de varios tipos penales que se ha realizado de forma autónoma e independiente, se abrirá un proceso penal por cada delito y no podrá superar los 40 años. Yo maté hoy día, luego robo, después violo, se me abre un proceso penal por cada delito que cometí, se me suman las penas y según nuestro Código Orgánico Integral Penal no puede pasar de 40 años. Entonces, por el robo me imponen robo más muerte 22 años, por el asesinato 26 años y por el secuestro 8 años. Me suman todos esos y no me puedo pasarme de los 40 años. Pero son varias conductas ejecutadas en diversa unidad de tiempo. Cuando hay un concurso ideal, que quiere decir que cuando varios tipos penales se subsumen a una sola conducta, me juzgo por el más grave. Como por ejemplo, cuando yo quiero matarla a mi mujer porque me traicionó, pero mi mujer está con el amante que también lo quiero matar y están con amigos. Posiblemente haya un femicidio, un asesinato y un homicidio. Yo pongo una bomba, de la bomba, una sola conducta y varios tipos penales me juzgarán por el más grave, femicidio. Pero cuando hay conexidad de infracciones, lógicamente cuando se trata de delitos conexos, también se abre un solo proceso penal por el más grave. Entonces, cuando yo cojo y pego a una persona la lesión y todo esto, o la violo y producto de la violación muere, es una sola conducta o hay una conexidad como tal. Por lo tanto, debo de juzgar por el más grave. Pero en el momento en que se suscitaron los hechos, la persona todavía no falleció, pasó la instrucción fiscal y ya estoy en la etapa de juicio como tal, no le puedo cambiar el tipo penal porque vulnero el principio de congruencia. Él se defendía por un delito contra la integridad sexual y ya no realizó o no pudo tener medios probatorios para hacerlo contra un delito contra la vida. Vulnera principio de congruencia, no puedo. Y aparte, si yo quisiera abrirle un nuevo proceso penal por los mismos hechos, está vulnerando el principio que la doctrina lo llama como el no bis in idem o el de doble juzgamiento. Nadie puede ser juzgado dos veces por las mismas causas o por los mismos hechos. Si él ya fue juzgado por esos hechos, ya no podrá ser juzgado nuevamente. Entonces, no se pudiera hacer, sino que tendrá que juzgárselo por el delito de violación, en este caso, y no vas por la muerte. Ahora, repetía y decía que si es en la etapa de instrucción sí se lo puedo hacer, o si se trata del mismo bien jurídico, también sí puedo cambiar el tipo penal. Pero si es otro bien jurídico, imposible cambiar. No sé si queda claro o hay alguna otra inquietud tal vez. Hasta tanto, hay una pregunta de Alexandra que, si me permiten, doy contestación. Dice, sí. En el caso de procedimiento abreviado, ¿el fiscal qué tiempo tiene para sustentar la responsabilidad y materialidad del acusado al juez? Recuerde usted que el procedimiento abreviado, Alexandra, es un procedimiento, es una negociación jurídica voluntaria en la que no hay
es imperativo realizarlo. Si la persona procesada quiere, se acoge y el fiscal tiene para negociar desde la etapa de instrucción hasta la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Durante cualquiera de esos, desde la instrucción hasta la etapa de evaluación, puede llevarse a cabo esta negociación y se puede acoger al procedimiento abreviado. Entonces, no hay una etapa o un término perentorio que determine tantos días, sino que durante cualquiera de esa etapa. Lo que sí recuerde que el fiscal necesariamente tiene que contar con elementos de convicción, ¿no? Entonces, cuando él, en efecto, vaya a la audiencia, porque hay una audiencia de procedimiento abreviado y en la audiencia que se va a acoger, él tendrá que indicar los elementos de convicción de cargo. Sí que en efecto Juan Pérez cometió el delito de robo y para lo cual yo tengo las versiones de Julano, Sutano, Mengano, el reconocimiento del lugar de los hechos, las cámaras de videovigilancia, todo que le vaya a llevar a comprobar el nexo causal para que no haya vulneración a ese principio de prohibición de autoincriminación. Pero tiene todo este tiempo, toda la instrucción y hasta la etapa de evaluación para que se pueda acoger al procedimiento abreviado. Tengo otra pregunta por ahí, dice, pregunta de Facebook, Manuel Caicedo, en materia penal se acepta la comunidad y adquisición probatoria, es decir, sí, sin duda alguna, la persona que hace la pregunta, el principio de comunidad de la prueba, o como usted lo dice, llamado por la doctrina, principio de adquisición de la prueba, es que la prueba no es para quien la aportó, no le pertenece a quien la aportó, sino la prueba le pertenece al conglomerado, a todos los sujetos procesales. Por lo tanto, en el momento en que yo quiera coger una prueba de la otra persona, la puedo hacer sin necesidad que yo la aporte, sin duda alguna, sí. Listo, mi estimado doctor, no tenemos más preguntas, más que felicitaciones, saludos desde Bolivia, México, Ecuador, y pues excelente ponencia, doctor, se repite muchas veces. Ha sido un Les gusto agradezco. tenerlo el día de hoy acá con nosotros. Gracias, Francisco, a ustedes. Doctor, pues, muy buenas noches. El doctor Javier Reyes le está hablando. Le agradezco por su excelente exposición. Le felicito y ojalá nos pudiera ayudar con eso de la resolución. El número o la fecha en la que se dictó esa resolución y nada más. Felicitarle y esperando que en una nueva oportunidad nos ayude con sus conocimientos. Gracias, doctor. Buenas noches, compañeros. Doctor, que tenga una excelente noche. Lo mismo, compañeros. Gracias, doctor Javier, a usted por su amabilidad, por su paciencia, a cada uno de ustedes. Yo les había dado mi correo. Sí, por favor, yo les solicito a las personas que están interesadas que me puedan escribir a mi correo y yo les paso esa resolución y podemos estar en contacto en algunos temas jurídicos. Estoy a la orden en lo que les pueda servir, cuando podamos compartir algún tema jurídico, sin duda alguna es muy apasionante para todas las personas, incluso como este grupo es tan extenso, la comunidad internacional también está ahí para poder departir ciertos conocimientos, ciertos hechos jurídicos y podernos ayudar. Muchas gracias a ustedes por su amable invitación y quedo a la orden para cualquier otro evento. Gracias y una feliz noche. gracias, doctor. Muy buenas noches, compañeros. Se les recuerda que el día de mañana, también a las 7 de la noche, se les espera para continuar con el diplomado. Llenen, por favor, el formulario de asistencia para así poder gestionar el certificado de asistencia. Sin más que decir, tengan todos una buena noche. Nos vemos el día de mañana. Doctor, un gusto. Linda noche a todos. Feliz noche. Linda noche con todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.